¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó a Satanás? Si Dios es omnisciente, ¿por qué creó a Satanás sabiendo que pecaría? ¿Por qué nos creó como humanidad si sabía que caeríamos? ¿Acaso Dios creó el mal? Son buenas preguntas. Hoy vamos a responder estas preguntas con la Biblia, a ver si podemos comprender cuáles fueron los motivos de Dios para crear a Satanás, sabiendo que se convertiría en su enemigo y pues haría que a la humanidad la mataría. Primero vamos a analizar cómo ocurrió la caída de Satanás. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15 y Ezequiel capítulo 28 versículos 13 al 17 son considerados como pasajes que se refieren a Satanás. Vamos a leerlos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. A pesar de que estas profecías van dirigidas contra el rey de Babilonia y el rey de Tiro, básicamente nos dan una historia sobre Satanás. Aquí se nos dice que Satanás antes era un querubín, hasta que quiso hacerse igual a Dios y pecó, por lo que fue echado del cielo. Ahora, ¿por qué cayó Satanás? ¿Acaso Dios mismo hizo que pecara? No. Dios no hizo que Satanás pecara, pues Dios no tienta a las personas a cometer pecado, como dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Las personas cometemos pecado de nuestra propia concupiscencia. Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15. Por lo tanto, Satanás pecó por voluntad propia. ¿Pero Dios lo sabía? ¿Por qué no lo evitó? Recordemos que Dios es omnisciente y soberano sobre toda la creación, por lo tanto, Él estaba al tanto de que esto pasaría, pues Dios no puede ser burlado, pero lo permitió. He aquí el gran problema. Es difícil saber el motivo por el cual Dios, siendo plenamente consciente de esto, dejó que el pecado entrara en el mundo. ¿Acaso Dios quería que esto pasara? No necesariamente. Vamos a ver por qué. Debemos saber el verdadero motivo por el cual nosotros los humanos fuimos creados. La Biblia dice que nosotros los humanos fuimos creados para deleite de Dios, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 16 y Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Esto significa que a Dios le gusta crear, no que nosotros hayamos sido creados para entretener a Dios, ¿ok? Ahora, al haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis capítulo 1 versículo 27, los humanos somos capaces de conocerlo y tener una relación con Él. Fuimos creados para tener una relación con Dios, para amarlo y que Él nos ame. En fin, ¿por qué dejó que el pecado entrara en el mundo? Existe algo que los teólogos llaman la metanarrativa, y es que resulta que la historia contada en la Biblia puede dividirse en tres secciones, que se llaman el paraíso, que está relatado en Génesis 1 y 2, el paraíso perdido, que es básicamente Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, o sea, casi toda la Biblia, y el paraíso recobrado en Apocalipsis 21 y 22. En pocas palabras, la Biblia está centrada en la historia de cómo Dios restaurará el paraíso. Como podemos ver, nos encontramos en la etapa del paraíso perdido. ¿Y por qué Dios permitió que dañemos la tierra sabiendo de antemano y luego queriendo restaurarla de nuevo? Existen dos respuestas que podemos dar, sin embargo ninguna de las dos responde de manera satisfactoria a la pregunta. Una respuesta podría ser el libre albedrío, es decir, que Dios nos hizo libres de escoger nuestros caminos, entre alabarlo a Él o no alabarlo e incurrir en pecado. Esta respuesta tiene los siguientes problemas. Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28 y Efesios 1 indican que Dios ya predetermina cosas.
Leamos el pasaje de Hechos en cuestión. Pues se han juntado en verdad en esta ciudad contra el santo niño tuyo, Jesús, a quien ungiste, y Herodes y Poncio Pilato, con gentes y pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y voluntad predeterminó aconteciera. Y ahora leamos los versículos 4 al 14 de Efesios 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En fin, esto puede significar que Dios ya había predeterminado que todo esto ocurriría, no simplemente que Él ya lo sabía. ¿Esto significa que Dios predestinó la caída y todo lo que pasó, pasa y pasará? Leamos lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 19 al 24. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldea al que lo moldea, por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. En pocas palabras, ¿quiénes somos para cuestionar y reprochar a Dios? Ahora, aquí tenemos algo interesante. Si Dios predestina cosas, ¿eso afecta al libre albedrío? Lo más probable es que en caso de que de verdad exista el libre albedrío, y Dios siempre tenga planeadas las cosas y sea soberano sobre todo, entonces nosotros los humanos tomamos decisiones libremente sin que éstas afecten los planes de Dios y se le escapen de las manos o lo tomen por sorpresa porque es omnisciente. De esta forma Dios tendría todo bajo control y nada podría afectar sus planes. En caso de que no exista el libre albedrío, entonces Dios no solo sabe, sino que determina que tú tomes las decisiones que tomas y absolutamente todo estaría bajo el control de Dios. Esto podría hacer a Dios responsable directo del mal. Ahora, si existe el libre albedrío y Dios ya tiene predeterminadas y planeadas varias cosas, es inevitable que sucedan. Así que el libre albedrío del ser humano no afecta a los planes de Dios. Una de las doctrinas más polémicas del cristianismo es la de la predestinación. Esta doctrina establece que nosotros, las personas salvas, ya teníamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto era inevitable que fuésemos salvados, es decir, ya estábamos predestinados a ser salvos. Esta doctrina es problemática debido a que no cabe con el libre albedrío y aparte de eso, pareciera significar que las personas que no son salvas también ya estaban predestinadas para morir eternamente. ¿Será eso cierto? Independientemente de cómo funcione la predestinación, lo importante es que somos salvos por la misericordia y gracia de Dios. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Qué era lo que Dios estaba pensando cuando decidió crear todo lo que existe? Nosotros los humanos no podemos entender a profundidad la mente de Dios. Romanos 11:33 a 34 dice: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero?». También Isaías 55:9 dice: «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Como dijimos en Romanos capítulo 9, versículos 22 a 24 y Efesios 1, versículos 2 al 14, Dios nos creó y soportó para alabanza de su gloria. Es decir, Dios nos creó para gloria suya y para que nosotros también nos deleitemos en su gloria. Ahora, ¿por qué Dios permitió la caída del hombre? Pues para que su gloria se manifieste. ¿Pero era necesaria la caída? Dios nos creó y nos redimió igualmente al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Entonces Dios no solo nos creó, sino que también nos redimió y salvó. Por lo tanto, esto hace a Dios aún más glorioso.
Dios nos creó para que le conozcamos y podamos vivir en comunión íntima con Él. De momento seguíamos sin entender completamente a Dios, pero tal parece que permitir la caída era la única forma en que la gloria de Dios se podía manifestar de tal forma y de que esas bendiciones eternas que Él nos da se puedan obtener.